Usted, Raimer, venga, ¿dónde está Raimer? Rafa, usted va a hacerme, no, Rafa va a ser mi asistente entregando dulces. ¿Listo? Los que participen, ustedes larga un dulcecito, ¿listo? Allá, Camila, ¿algo de gran valor fue que dijo? Algo de gran valor. ¿Alguien más? Algo difícil de encontrar. ¿A cuánto les gustaría encontrar un tesoro? Levanten la mano. Yo creo que a todos. Cuando éramos niños, Dieguito, regáleme el pad de fondo. Cuando éramos niños, todos soñábamos con encontrar un tesoro, ¿cierto que sí? Nos íbamos de expedición. No sé ustedes, pero a mí me gustaba mucho meterme al monte, treparme en árboles, buscar tesoros, escarbar. Me acuerdo, miren, esta es una experiencia muy bonita. Cuando yo estaba niño, yo vivía en la ciudad de Cali. Y yo recuerdo que en ese conjunto donde yo vivía, los vigilantes cargaban algo que era como un relojito, donde ellos marcaban, por así decirlo, la ronda que hacían. Era como la manera como ellos marcaban que habían hecho la ronda. Y en diferentes partes del conjunto habían como unos estuchecitos así pequeñitos, cuadraditos pegados en la pared que tenían llave. Ellos lo abrían y adentro había una llave especial para marcar, como así decirlo, pues su ronda con un amigo nos dio mucha curiosidad, agarramos esa vaina piedra, la tumbamos, la rompimos, sacamos la llave y hoy nos metimos en un problema gravísimo. Nos tocó pagar un poco de plata por eso. ¿Pero por qué? Porque había como ese deseo de algo difícil, de un tesoro, de encontrar algo sorprendente. Y hemos visto muchas películas sobre tesoros. Hemos visto películas que nos muestran lo que es encontrar tesoros. Aquellos que son de mi época por lo menos recordarán a Indiana Jones. Sí, era aquel hombre del sombrero con su látigo que encontraba tesoros, que lo perseguían piedras. Si no se han visto las películas de Indiana Jones, véanselas, buenísimas. Recomendadísima El Arca Perdida, Cazadores del Arca Perdida, buenísima. Y todas las películas de Indiana Jones giran en torno a que él encontraba tesoros y los perseguían, y sobre todo la lucha de él era con los nazis. Y bueno, y hay muchas películas que hemos visto acerca de tesoros, pero ¿qué es lo que me genera curiosidad? Que si usted analiza en cualquier película sobre tesoros, el personaje principal hace lo que sea por encontrar el tesoro. Pasa por dificultades, pasa por problemas, se enfrenta a los enemigos, hace hasta lo imposible, que uno muchas veces hay momentos de la película que uno dice, no va a poder sobrevivir, pero sobrevive y encuentra el tesoro y como que va el tesoro. Y yo les hago una pregunta, si un tesoro representa tanto como lo muestran esos personajes de la película, es porque un tesoro es algo muy valioso, algo que no tiene valor. Y de pronto nosotros los que estamos aquí no tenemos tesoros así como los de las películas de gemas preciosas, de perlas preciosas, pero todos tenemos tesoros. Yo te hago una pregunta, ¿cuáles son tus tesoros? ¿Qué son aquellas cosas que en tu vida son valiosas y que dices, esto para mí no tiene valor? Yo no lo daría por nada. Algunos de pronto puede ser algún familiar, algunos de pronto puede ser alguna mascota, algunos de pronto puede ser alguna amistad, pero todos tenemos tesoros. Y ahora te hago una pregunta con la cual quiero arrancar. ¿Es la palabra de Dios valiosa en tu vida? ¿La palabra de Dios es un tesoro para ti? Y cuando te pregunto si es valiosa es porque le das la prioridad que ella merece, porque es tan importante como lo debe ser, porque está por encima de muchas otras cosas. Pero si somos sinceros, la verdad es que no. No vemos la palabra de Dios como un tesoro y le damos más importancia a otras cosas. Y te voy a dar un ejemplo para que nos demos cuenta que es la realidad. ¿Cuántas veces nos es más fácil pasar horas y horas viendo series en Netflix, madrugadas? Incluso algunos se pasan derecho la noche para poder terminarse la serie porque no aguantan el deseo de verse el otro capítulo. Y pasamos horas y horas viendo series de Netflix, pero nos mandan o debemos o vamos a leer un capítulo y nos agarra el sueño, o nos da pereza, o nos distraemos fácilmente. ¿O cuántos de pronto también pasamos horas en redes sociales, scrolleando, TikTok, Instagram, pero no somos capaces de pasar 5 minutos leyendo la palabra? ¿Cuánto nos encanta de pronto leer el periódico? Bueno, ya hoy en día no es tanto el periódico, pero los chismes, las noticias, ahí sí, pero no pasamos tiempo leyendo la palabra. Eso demuestra que la palabra de Dios no es un tesoro para nosotros. Pero te tengo una buena noticia hoy. La palabra de Dios es un gran tesoro. Por eso el título de la enseñanza hoy es un gran tesoro.
Porque ese gran tesoro es la palabra. ¿Y sabes por qué es un gran tesoro? Porque tiene respuestas para todas tus necesidades. Tus finanzas, tus relaciones, sobre familia, sobre sentimientos, sobre dificultades, respuestas, conocimiento, sabiduría, todo lo encuentras en la palabra. Y a propósito de la palabra, estoy buscando mi Biblia y no la tengo acá. Diego, acáseme la Biblia, por favor. La palabra de Dios es un tesoro porque en ella encontramos respuestas para todas nuestras necesidades. Es decir, Dios nos ha dejado un tesoro enorme en su palabra. Empecé preguntando a cuánto les gustaría encontrar un tesoro y todos, ¡uh! Pues ya lo encontraste. La palabra es un tesoro para tu vida. Es un tesoro que Dios te dejó. ¿Para qué? Para guiarte, para enseñarte, para mostrarte el camino, para evitarte tantas dificultades que puedas afrontar. Dios nos ha dejado la palabra con un propósito. Y es que sea la guía para nuestro caminar diario, pero sobre todo para escuchar su voz. Miren lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 105, Dieguito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo creo que todos en nuestra vida hemos pasado momentos donde no sabemos qué decisión tomar, o no sabemos qué hacer, o enfrentamos de pronto alguna situación que no sabemos qué hacer. La respuesta está en la palabra. Ahí vas a encontrar respuesta para todo lo que puedas necesitar. De pronto no van a ser respuestas específicas, pero está la palabra y la verdad de Dios acerca de lo que debemos hacer en cada una de las situaciones. Alguna vez me tomé el trabajo de, no sé si has visto que algunas Biblias en la parte de atrás tienen preguntas, ¿qué hacer cuando no sé qué? ¿Qué hacer que no sé qué? Ahí hay respuestas para todo. O sea, aquí encuentra respuestas para todo. Pero hoy te quiero compartir rápidamente los beneficios de leer la palabra. ¿Por qué la palabra es un tesoro? Y el primero es porque nos permite vencer el pecado y las dificultades. Cuando tenemos la palabra en nuestro corazón, tenemos a dónde acudir. Pero cuando no la tenemos, no tenemos a dónde acudir. Es decir, cuando vengan los momentos difíciles a tu vida, si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, la has leído, la has meditado, vas a poder recordarla y apropiarte de ella, y va a ser una medicina para ti, un consuelo para ti, un saber que Dios está contigo. Pero si no la lees, cuando venga la dificultad, ¿a qué vas a acudir? Y miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 4, 8 y 10. Nuestro Señor Jesús es tentado. ¿Y saben cuál es la manera como Jesús rechaza la tentación? A través de la palabra. Versículo 4, Dieguito. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Versículo 8, Dieguito. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y versículo 10. Porque escrito está. La manera como Jesús confrontó el pecado fue a través de la palabra. De la misma manera la palabra nos ayuda en el momento de debilidad, de tentación, de dificultad. Cuando venga a tocar tu puerta de tu corazón la tentación, puedes responder igual que él. Escrito está. Pero si no conoces la palabra, ¿cómo le vas a decir escrito está? Y Juan capítulo 16 versículo 33 dice, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado. ¿Qué? Lo que está en la palabra. Es esto lo que nos da paz. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesús nos da la victoria. La palabra nos permite vencer el pecado y las dificultades. Segundo, la palabra nos da poder y autoridad. Dios no está comprometido con nosotros, sino con su palabra. Y yo quiero que hoy entiendas algo muy importante. Dios no está comprometido contigo. Uy, Daniel, ¿cómo se le ocurre decir eso? Sí, Dios está comprometido es con su palabra. El mundo espiritual se mueve a través de leyes espirituales, así como el mundo natural también se mueve a través de leyes. Y en las leyes espirituales también van acorde a la palabra de Dios, que es lo que está establecido por Dios. Y Dios está comprometido es con su palabra. Y te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas mejor.
Tú puedes arrodillarte y orar 2 horas. Señor, por favor, ayúdame en este momento de dificultad. Estoy triste, necesito plata para pagar el arriendo, esto y lo otro, y desahogarte, y no está mal, está bien, hazlo. Pero es muy diferente si tú le dices: Señor, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me falta. Tu palabra dice que tú eres mi consuelo y mi refugio. ¿Sí se dan cuenta la gran diferencia? Y es ahí donde Dios obra, porque Dios dice: Dios no se puede negar porque es su palabra, es lo que Él dijo. Por eso la palabra de Dios nos da poder y nos da autoridad. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 15, 7, Dieguito. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ¿en quién? En vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos encanta este versículo. Pero mire la condición que dice: si mis palabras permanecen en ustedes. Y mire lo que dice Efesios 6:17, Dieguito. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra nos da poder y autoridad. Tercero, la palabra nos orienta a tomar buenas decisiones. Es aquella que nos da sabiduría e instrucción. Salmos capítulo 119, 105, ya lo leímos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Póngamela ahí, Dieguito. La palabra nos orienta a tomar buenas decisiones. La palabra es aquella que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Y cuarto, la palabra nos permite escuchar la voz de Dios. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque muchas personas no tienen claro cómo escuchar la voz de Dios. Y mucha gente cree que escuchar a Dios es místico. Mucha gente cree que para escuchar a Dios hay que ser súper espiritual o toca estar en el tercer cielo. Y no quiero decir que no. Sí, usted tiene que tener un trasfondo espiritual, una vida espiritual, una vida de relación con Dios. Pero Dios no es tan místico. No tienes que ayunar 30 días para que Dios te hable. O no tienes que durar 3 horas orando para que Dios te hable. No. Dios es práctico. Dios nos habla a través de su palabra. El sábado pasado les decía una frase y hoy vuelvo y se la repito. No digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Dios te habla a través de la palabra. Si no la estás leyendo, no estás escuchando la voz de Dios. La palabra nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Sabías tú que hay 4 tipos de voces que nos hablan a diario? La primera es la voz de nuestro ego, de lo que yo soy, de mis capacidades, de yo. Esa es la primera voz que nos habla. La segunda voz que nos habla es la voz de los demás, de los que están a nuestro alrededor. Bueno, me regreso a la primera, la voz del ego. Yo sé que todos, no creo que soy el único que me hablo a mí mismo. Y como que digo: uy, Daniel, como que tal cosa, toca hacer esto, tal. Eso es la voz del ego. Usted hablando con usted mismo. Eso no lo confundan. Segundo, la voz de los demás, los que están a nuestro alrededor, mi amigo, mi vecino, mi papá, mi mamá. Tercero, la voz del enemigo. La voz del enemigo, él también nos habla y nos habla a diario. Aquellos pensamientos que te dicen: no puedes, no eres capaz, eres feo, eres fea, nadie te quiere. Aquellos pensamientos de rechazo, de tristeza, todo eso son el enemigo hablándote. Y cuarto es la voz de Dios. Ahora te hago una pregunta: ¿qué voz estás escuchando? ¿A cuál voz le estás poniendo atención? Porque las 4 voces te hablan a diario, a diario. El enemigo para querer matarte, hurtarte y destruirte. Dios para querer guiarte y bendecirte. Tu ego para hacer lo que tu carne te pide, y los demás pues lo que te quieran decir los demás. ¿Cuál voz estás escuchando? Si quieres escuchar la voz de Dios, lee tu palabra. Es la manera más certera como Dios te va a hablar. Dios habla de muchas más maneras, a través de pensamientos, de sueños, de sentires, pero sobre todo la más principal como nos habla es a través de su palabra. Por eso es importante que leas su palabra. Y Dios te quiere hablar todos los días.
Qué bonito sería que uno todos los días, o bueno, qué bonito sería, no, les invito que todos los días podamos decir, hoy hablé con Dios, hoy Dios me habló. Y ay, uy, Daniel tan místico, Dios me habló. No, leí la palabra, Dios me habló a través de su palabra. Quinto, la palabra nos permite conocer a Dios y su voluntad. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer sus pensamientos? ¿Quieres conocer su carácter? ¿Quieres conocer cómo es Dios? Lee su palabra. Aquí está especificado cómo es Dios, cómo es su carácter, qué le gusta, qué no le gusta, qué ama, qué odia. La palabra nos permite conocer a Dios. La palabra nos permite conocer a Jesús y la palabra nos permite conocer la voluntad de Dios. Lo decía el sábado pasado y vuelvo y lo repito. Muchos tienen ese conflicto interior de ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Y yo les cuento y siempre lo he contado y hoy vuelvo y lo cuento. Yo fui cristiano desde los 8 años. Conocí de Dios. Bueno, conocí de Dios, no, mis papás me llevaban a la iglesia. Desde los 8 años. En la ciudad de Cali empezamos, luego llegamos acá. Pero yo era de esos cristianos hipócritas que asistían los sábados a la reunión de jóvenes, los domingos, y durante la semana seguía viviendo mi vida de pecado, de rebeldía, de grosería, siendo mal persona. Y recuerdo que, y siempre lo cuento, recuerdo que una vez en el colegio era muy peleonero. Y me agarré a pelear con un amigo y le pegué su buena trompada y se quedó mirándome y me dijo, ¿y eso que es cristiano? Eso me confrontó. Sentí como una cachetada que me dieron. Y eso me llevó a yo mismo decir, venga, ¿a qué estoy jugando? ¿Soy o no soy? Y eso me llevó a tener un encuentro con Dios a los 18 años. Me encontré con Dios y a partir de ahí mi vida cambió. Y cuando me encontré con Dios, precisamente me estaba graduando del colegio, del glorioso Vicente Azuero. ¿Hay algún vicentino acá? Sabiduría y libertad. En el año 2007. Y tuve ese conflicto. Joan también es del Vicente. Sabiduría y libertad, Joan. Y en el año 2007 me gradué y tuve ese conflicto existencial que yo creo que todos tenemos. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Pero como estaba conociendo a Dios y estaba muy enamorado de la presencia de Dios, bueno, en ese momento estaba, empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué me dedico? ¿Qué estudio? Y no les digo mentiras, siempre lo he dicho, saqué un muy buen puntaje en el ICFES, quedé de 33 a nivel departamental. Hubiese podido estudiar la carrera que yo quisiera. Pero me tomé el trabajo de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que estudie? ¿A qué me dedico? ¿En qué me enfoco? Y vuelvo y lo digo, no lo digo por jactarme. Duré un año orando y pidiéndole a Dios que me direccionara. Y la decisión o lo que Dios me llevó fue a través de la música. Es algo que amo, que me apasiona. Y muchos de pronto tienen ese problema que yo tuve en ese momento. ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿Sabes dónde está la respuesta? Duré un año buscándola y ¿dónde estaba? Mire, acá estaba. De pronto no va a decir, Daniel, debes estudiar música porque te usaré en la música. No, pero la palabra me lleva a conocer a Dios y conocer su voluntad. Y cuando conozco a Dios y conozco su voluntad, es cuando Dios me muestra y me dice, es por este lado, caballero. Entonces la palabra nos permite conocer a Dios y su voluntad. ¿Por qué la palabra de Dios es un tesoro? Primero, porque nos permite vencer el pecado y las dificultades. Segundo, porque nos da poder y autoridad. Tercero, porque nos orienta a tomar buenas decisiones. Cuarto, porque nos permite escuchar la voz de Dios. Y quinto, nos permite conocer a Dios y su voluntad. Y hay muchos otros más motivos que podría acá durar 3, 4 horas contándoselos. Pero esos son como los más básicos o los más importantes de la palabra, de que la palabra es un tesoro para nuestras vidas. Pero Daniel, si la palabra de Dios es un tesoro para mi vida, ¿cómo debo leerla o cómo debo acercarme a ella? Lo primero que entiendas es que debes darle el lugar que le corresponde. Si la palabra es un tesoro, debes verla de esa manera. Un tesoro lo cuidamos, lo valoramos. De esa manera tenemos que ver la palabra, darle un lugar.
que le corresponda. Debes acercarte a la palabra con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Con expectativa, con deseo de que Dios te hable. Como cuando un novio le regala la carta a la novia y la novia lee esa carta y la relee y la relee y la relee de esa manera. O en el caso de los hombres, como si la novia, bueno, en esta época ya no es tanto de cartas, mensajes de WhatsApp, qué sé yo. Pero aquella persona que tú, ay, esta persona, y te manda un mensaje y como que, ay, lo lees y no puedo creer que me mandó este mensaje. De esa manera debes leer la Biblia. Leerla para ver qué es lo que dice entre líneas, con la actitud correcta, con una expectativa en tu corazón de que Dios te hable, meditando en ella. Acércate y pídele al Espíritu Santo que te hable. Josué capítulo 1 versículo 8, Dieguito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? De día y de noche meditarás en él. Y desafortunadamente nos han vendido una idea errónea de meditar. Creemos que meditar es sentarse así con las piernas. Pues, eso no es meditar. Meditar es reflexionar, pensar, pensar, pensar. Y aquí Dios nos está diciendo, tienes que meditar en la palabra de día y de noche. Con obediencia de todo lo que Dios te hable y te muestre. Sigue diciendo el versículo 8, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por último, Santiago capítulo 1 versículo 22, Dieguito. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra es un tesoro, mis queridos amigos, chicos y chicas. Es un tesoro valioso que Dios nos dejó. Un tesoro que contiene todas las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y hoy te la quiero presentar de esa manera, porque desafortunadamente no le hemos dado el valor a la palabra que ella merece. No hemos valorado el tesoro que Dios nos ha dejado a través de su palabra, sino que la tomamos muy ligeramente. Cuando nos sentamos a leerla, la leemos como si fuera un periódico informativo, como si fuera algo por conocimiento, y no es la manera correcta. Yo se lo decía ayer a los chicos del grupo de alabanza, les decía, si desafortunadamente el mundo de hoy en día nos ha mal acostumbrado a la tecnología y creemos que porque si nos mandaron un mensajito con un versículo, ya leímos la palabra en el día. Vemos una imagen con un versículo, ya leí la Biblia. Nos mandan un devocional, ya leí la Biblia. No. Si lo estás haciendo así, déjame decirte que no estás leyendo la Biblia. ¿Sabes cómo debes leer la Biblia? Sentarte, orar, Señor, háblame, y tomarte el tiempo de leer y meditar en la palabra. Solamente cuando hagas eso vas a poder decir, leí la palabra. Ahora te hago la pregunta, ¿estás leyendo la Biblia? Y quiero que seas honesto contigo mismo. El sábado pasado les mostraba una estadística que se hizo. Diego, ¿tenemos esa estadística ahí de casualidad? ¿No? Una estadística de un estudio que se hizo entre cristianos de cuántos leían la Biblia. Y es bastante preocupante ver que la mayoría de cristianos no leen la Biblia. Si tú te consideras cristiano y no lees la Biblia, algo está fallando. Porque debes leer la palabra. Y este mes que estamos en el mes de la Biblia, es mi deseo que Dios despierte en cada uno de nosotros hambre y sed por su palabra. De esa manera es como podemos ser bendecidos. Inclina tu rostro y oremos en esta noche.